Bienvenidos de nuevo a este su espacio de cómo están las cosas. Recuerden que es un espacio pedagógico, un espacio a través del cual queremos dar a conocer a toda nuestra comunidad aspectos cotidianos, situaciones que suceden a nivel social como a nivel personal. Y hoy algo muy importante, lo que sucede cuando entramos a esa etapa de la tercera edad, a la edad dorada, a esta situación en la cual el ser humano entra en una vulnerabilidad y que casi nadie nos preparamos para ello. Para hoy nos acompaña una persona que conoce el asunto. Nos acompaña la señora Diana Castaño Vergara, gerontóloga. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos en este espacio. Cuéntenos usted su aspecto personal. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi profesión de base es gerontóloga profesional. Soy egresada de la Universidad Católica de Oriente. Llevo alrededor de 10 años ejerciendo mi labor como gerontóloga y trabajando con el adulto mayor. Mi experiencia con el tema ha sido muy enriquecedora porque aprendemos mucho del adulto mayor y aprendemos mucho del tema de valorar la vida, ¿cierto? Y prepararnos para este tema que es la vejez y todo nuestro proceso de envejecimiento. La gerontología como profesión, ¿qué abarca, qué maneja, a qué aspectos se dedica, qué es lo que maneja ello? Bien, la gerontología, los que estudiamos este tema de la gerontología, nos enfocamos básicamente en todo lo que compete al proceso de envejecimiento. Estudiamos todo lo que tiene que ver desde que nacemos hasta que la persona está en una etapa de la vejez y todo lo que implica el cuidado para lograr llegar a la etapa de la vejez en unas condiciones más óptimas en todo sentido a nivel biopsicosocial del ser humano. Muy importante eso, pues es eso, llegar a una vejez en óptimas condiciones. Pero para ello, Diana, en el sentido por la experiencia que usted ha tenido, cuéntenos en dónde se puede manejar esta etapa de la vida en situaciones en las cuales este ser humano no tiene una familia, no tiene una persona que lo acompañe. ¿Qué centros existen entonces en el país para atender esta clase de población? Sí, claro. Cuando están este tipo de personas, digamos, en una condición de vulnerabilidad, como lo mencionaba Fabio hace un momento, hay entidades como los centros de bienestar al anciano, centros de protección social al adulto mayor, que albergan estas personas en condición de vulnerabilidad, sea por vulnerabilidad familiar, económica, social. Son personas que no tienen quien cuide de ellos, quien no tiene una protección. Entonces estos lugares, estas instituciones albergan a los adultos mayores y prestan un servicio integral con un equipo interdisciplinario y que se busca finalmente una atención hacia el adulto mayor con una vejez digna y una muerte digna también, un proceso de enfermedad más digno que si estuviese la persona en una condición más vulnerable sin cuidados que requiere. Ya dentro de su experiencia, Diana, cuéntenos usted cuál ha sido lo que usted ha venido conformando en nuestro municipio, porque usted tiene aquí instaurado en el municipio de Guarne un centro gerontológico. Cuéntenos cómo funciona, cuántas personas hay, cuál es el personal profesional que hay allí. Sí, claro. Bueno, nosotros, nuestro hogar está ubicado en el sector del Sango. Llevamos 5 años con el hogar funcionando acá en el municipio de Guarne. Atendemos 40 adultos mayores. Ellos tienen atención por enfermería 24 horas del día, tienen la gerontóloga, tienen el profesional en psicología, tienen el profesional en fisioterapia también. Adicional a eso tienen 7 alimentos al día, está la persona que es la manipuladora de alimentos. Por ley los hogares que estamos legalmente certificados debemos cumplir con cierta cantidad de requerimientos, entre esos son pues la atención con el equipo interdisciplinario y adicional a esto el tema de alimentación debe ser 7 alimentos al día, bien distribuidos de acuerdo a sus enfermedades, de acuerdo a sus dietas que son dadas por el médico general. Adicional a esto tienen un servicio de ambulancia, un servicio de aeroprotegia en caso de cualquier urgencia que se presente con el adulto mayor. Y está el personal que presta el servicio de aseo, servicios generales, ¿cierto? Estos adultos mayores 24 horas del día están acompañados por personal capacitado, es el personal totalmente capacitado para atenderlos. No es que vamos a decir
que vamos a tener una persona informal, por decirlo de esta manera, que cuida al adulto mayor, no es debido, porque debe ser una persona que tenga haya tenido la formación profesional para atenderlos a ellos, ahí donde radica también el cuidado con éxito en el adulto mayor y en su proceso de enfermedad también. Dentro de esta etapa en que se encuentran estas personas, ¿cuál ha sido la experiencia de pronto con usted en el sentido de si han llegado ya personas que definitivamente fueron abandonadas por su entorno familiar? Si son personas que lamentablemente son casos que se presentan, pero para usted allí en el centro que usted está direccionando en este momento, ¿tiene personal en ese sentido? Sí, claro, Pablo. Nosotros tenemos personal que está en condición de abandono, son personas solas en su totalidad. Nos toca pues a nosotros todo el tema de cuidado de ellos, llevarlos a sus citas, todo lo que compete pues como al cuidado integral, pero en este sentido tenemos apoyo de algunos municipios que son con los que tenemos convenio. Por ejemplo, tenemos convenio con el municipio de Guarne, con el municipio de Montebello y con el municipio de Amagá. Ellos hacen un pago mensual por estos adultos mayores y nosotros somos quienes nos encargamos de todo el cuidado integral del adulto mayor, y sí tenemos casos donde hay total abandono del adulto mayor, ¿cierto? O están en una condición donde sí están totalmente vulnerables en un sentido biopsicosocial y no hay quien solvente este cuidado. Entonces para eso estamos nosotros los gerontólogos, que somos quienes debemos velar por el cuidado de ellos en estas instituciones. Lo ideal es que seamos los gerontólogos quienes estemos al tanto de estos lugares, y el personal asistencial y profesional que es direccionado por nosotros. Desde ese conocimiento, Diana, entonces, a ver, una pregunta, ¿Colombia está preparado o cómo está, si está generando el suficiente espacio para estas personas, o hay deficiencias en ello? Porque uno ve lamentablemente muchos adultos mayores en la calle deambulando, y pues hombre, o las personas no conocen de estos centros, o es que no hay la suficiente solidaridad desde este sentido por parte del Estado. A ver, considero, Fabio, que en este tema es un poco amplio y es un tema de discusión hace mucho tiempo. Considero que estamos en un proceso de preparación para el envejecimiento y una vejez exitosa, pero aún falta mucha conciencia del ser humano. Un ejemplo o algo que he aprendido en toda esta experiencia es que desde que somos jóvenes debemos de sembrar para pensar en nuestra vejez, no pensar en el momento, en lo inmediato, sino pensar en lo que yo hago que va a tener un fruto en mi vejez, lo que yo hago con mi familia, lo que estoy ahorrando, si estoy ahorrando económicamente para tener donde resguardarme de la enfermedad, de muchas cosas. Entonces es que cada ser humano, esa conciencia empieza de cada ser humano frente a la vejez, porque de pronto nos dedicamos a vivir el día a día, pero no pensamos más allá qué va a pasar con nuestra vida. No vamos a ser jóvenes toda la vida, no vamos a tener la misma salud. Entonces es desde cada ser humano tener como esa conciencia, porque sí falta todavía como mucha preparación hacia la vejez, y quizá esa es una de las razones también por las cuales vemos muchos adultos mayores en este momento solos, ¿cierto? Hay entidades que los protegen, como son los municipios, que velan por los derechos de ellos, pero también hay un historial de vida detrás de estos adultos mayores que quizás no fue el mejor. Entonces eso puede llevar a una condición también de soledad en la vejez. Algo muy triste y muy lamentable. Pero de todos modos, miren, el propósito de este programa el día de hoy es ello, generar conciencia también, tanto para los familiares como para también las mismas personas que van entrando en esta etapa de la vida, que es una situación de desprotección y de vulnerabilidad, porque lamentablemente, de verdad, pues una etapa de la vida donde ya el ser humano deja de ser productivo, una etapa de la vida donde el hombre casi que le estorba a la sociedad y a la familia. Ya lo escuchamos propiamente la profesional Diana. Ella nos dice, mire, personas que son abandonadas, personas que son tiradas a la vía en esa situación de tristeza. Diana, entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo se considera que el ser humano ya entró en esa etapa de
de que necesita ser asistida por otras personas que ya prácticamente no tiene esa capacidad para poderse autodeterminar o que ya depende, porque usted lo manifestó ahorita, se necesitan unas personas que tengan el perfil profesional para poder manejar esta clase de personas. ¿A partir de qué edad del ser humano? O eso depende de condiciones de salud, depende de qué otras psicológicas, depende de todas esas situaciones. Bueno, se considera que el adulto mayor, o se habla de persona mayor a partir de los 60 años, ¿cierto? Sin embargo, hay personas mayores de 70 años que son muy sanas, físicamente están muy sanas, mentalmente están muy sanas, pero hay personas mayores de 60 años que están en unas condiciones mentales que no son las óptimas. Un ejemplo, demencias tipo Alzheimer, esquizofrenias, patologías mentales, que ya este tipo de personas no se pueden valer por sí solas, ¿cierto? Entonces, el adulto mayor a través del tiempo adquiere digamos que hay una serie de patologías que son normales dentro del proceso de envejecimiento, ¿cierto? Pero hay otras que ya afectan directamente ese estado de salud mental y físico, y es allí donde ya se requiere una atención especializada de estas personas mayores. Nosotros, por ejemplo, tenemos adultos mayores que, aunque tienen sus familias, tienen unas patologías de difícil manejo, que ya se convierten en algunas situaciones. Por ejemplo, hay situaciones de riesgo dentro de la misma casa, son adultos mayores de manejo psiquiátrico que son muy agresivos y ya deben de tener un manejo dentro de estas instituciones. Entonces, digamos que el adulto mayor requiere un cuidado en este sentido también cuando ya hay una serie de patologías que es necesario el cuidado por este tipo de personas capacitadas y profesionales, y yo hago mucho énfasis en esto porque el cuidado de estas personas debe estar en manos del personal capacitado, porque si el personal no está realmente capacitado para esto, entonces empezamos a caer en un error con el cuidado del adulto mayor. Diana, permítame, nos vamos a ver un pequeño corte y en un momento retornamos. Así fue como nos comprometimos para toda la vida. Estábamos muy elegantes. Sentimos el apoyo de todos y fuimos muy felices. Nuestra discapacidad no nos hace incapaces. Nosotros tenemos derecho a conformar una familia unida. Todos somos iguales ante la ley, no deben existir barreras para cumplir tus sueños. Ministerio de Justicia y del Derecho, Rundis, todos por un nuevo país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial presenta precauciones que debes tener como motociclista. Los motociclistas son los usuarios de la vía que más registran muertes en accidentes de tránsito. Siempre usa un casco protector que cumpla las condiciones necesarias. No excedas los límites de velocidad y no zigzaguees provocando colisiones con otros vehículos. Tu vida es tu responsabilidad. Salvemos vidas en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Gracias por continuar en este su espacio de cómo están las cosas, esperemos que sea de su agrado y precisamente queremos con ello colmar ciertas situaciones de la vida y ciertas situaciones que no conocemos. Y precisamente nosotros recurrimos a los profesionales en cada área. Hoy nos acompaña Diana Castaño Vergara, gerontóloga, y pues ella tiene acá en el municipio de Guarne un centro de bienestar. ¿Cómo se denomina y en qué parte está ubicada? Nos recuerda, está en el Sango, pero ¿en qué parte exactamente? Está ubicado cerca al Estadero Jardines de Oriente. ¿Cómo se llama? Renacer. Centro de Bienestar Renacer. Bueno, ya nos decía ella, en este centro tiene 40 personas allí de diferentes municipios, Montebello, Amagá, Guarne, y también me imagino que personas particulares también. Una pregunta antes de continuar, ¿cuánto es el costo precisamente para mantener una persona allí en una situación de cuidado? Bien. El costo del cuidado del adulto mayor tiene mucho que ver con el estado de salud del adulto mayor. No es lo mismo atender a un adulto mayor funcional con todas sus capacidades en este momento, pues que se encuentre bien, es decir, motrices y psicológicas. Es decir, que se pueden valer por sí solos a atender a un paciente postrado en cama, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha variedad de precios porque también hemos conocido casos de familias que no tienen mucho recurso económico, pero tienen la necesidad de ubicar a esta persona dentro del hogar. Entonces hay tarifas entre 600 a 1.200.000. Entre eso está la... Y eso que eso es económico, porque ese es uno acá, pues, porque yo sé de algunos centros de bienestar del anciano de unos estratos sociales más altos y pues de verdad que son muy diferentes los precios. Claro. Pero bueno, algo muy importante que destacar es esa subsidiariedad que ejercen algunos municipios. Porque entonces ustedes me imagino que elaboran, hacen unos convenios con municipios para atender esta clase de población. En ese sentido, entonces, ¿el municipio cuánto subsidia para la manutención de esa persona? Bueno, por ejemplo, en este momento con el municipio de Guarne tenemos 12 adultos mayores. Ellos hacen un pago mensual por ellos de 900.000 pesos. Y, por ejemplo, en los casos de los adultos mayores que tienen digamos que son también subsidiados en parte por la institución, nosotros tocamos puertas, por decirlo de esta manera, con otras instituciones que hacen donaciones a las instituciones. Ejemplo, la mayoritaria nos hace donación en legumbre, ¿cierto? El Fundación Saciar, que es el banco de alimentos que está ubicado en Río Negro, nos apoya también en esta parte. Y cuando van benefactores a la institución, nos llaman benefactores, nosotros nunca pedimos el dinero, porque pues no, en mi caso particular, creo que ese tema del dinero pues no ha generado como mucha confianza hoy en día, entonces preferimos decirle a las personas, si nos quieren ayudar, pañales, pañitos, en insumos pues que puedan llevar directamente el benefactor. Eso de todos modos, mire que es una serie de gastos muy duros en los que entra una institución de esas, porque todos hay que tener en cuenta un personal calificado, que un profesional de la salud, pues ya sabemos que los salarios son altos, igual los auxiliares, igual el centro como sí, el espacio, igual toda esta situación de las drogas. Bueno, ahora pasando a un espacio, usted lo manifestaba ahorita también, esquizofrénicos, personas con situaciones mentales complejas. A ver, ¿cómo manejan esta clase de personal allí en un centro de bienestar donde hay unos que uno ve por lo que ha visitado en estos centros de bienestar? Hay unas personas, unos ancianitos de estos que son pasivos en todo sentido, son ahí calladitos, sentados en una silla mecedosita y de ahí no se mueven y para donde los muevan. Y hay otros que son demasiado, pues, y son personas que los ve uno tirando objetos inclusive, haciendo daños. ¿Cómo es el manejo, cómo es el tratamiento para ellos? Bueno, ese tratamiento dentro de estos centros es muy importante. Por ejemplo, los pacientes que son de manejo psiquiátrico, este tipo de pacientes deben de tener un control estricto por el médico general y por psiquiatría, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a recibir a un adulto mayor, una de las condiciones es que ellos tengan todo su proceso de salud y si no lo tienen, pues entonces que se continúe adecuadamente y con los tiempos que son correctos en todo este tema. ¿Por qué? Porque si un paciente de manejo psiquiátrico no tiene sus controles, no tiene su medicamento adecuado, pues ahí es donde el paciente empieza a descompensarse, empieza su agresividad hacia las otras personas y hay que tratar en lo posible en estos lugares que la convivencia sea muy, muy tranquila, ¿cierto?
porque también una convivencia que no esté dentro de un ambiente armónico, pues va a generar que ellos también se descompensen aún más y que los otros compañeros que son adultos sanos pues también lleguen a un punto donde se van a descompensar, ¿cierto? Entonces, el tratamiento con los profesionales de la salud es indispensable. También es indispensable el tema de la medicación. Acá se habla de lo que es la dosis correcta, la hora correcta y la cantidad correcta. Este tema es muy importante porque hemos recibido adultos mayores donde no se les da el tratamiento como es, el tratamiento adecuado, se sobremedica al adulto mayor, entonces ahí es donde empieza el adulto mayor a tener una serie de alteraciones a nivel neurológico también y a nivel físico, ¿cierto? Eso es muy importante. El trato y el abordaje con ellos es muy importante. Por la experiencia que hemos tenido, la forma de abordar un paciente de discapacidad mental, si hay un abordaje agresivo, él te va a contestar de una forma agresiva, ¿cierto? Entonces debe ser un abordaje muy delicado, con mucho tacto con el adulto mayor, y ahí es donde el personal juega un papel muy importante, demasiado importante, en la forma de dirigirse al adulto mayor, de atenderlo, de abordar en la situación que tenga, porque cada adulto mayor es un mundo distinto, y más las personas que tienen una discapacidad mental, que ya están en un proceso mental distinto, por decirlo de esta manera, mucho más se amerita pues como este trabajo con ellos. A ver, Diana, algo pues que es un concepto muy importante, usted como gerontóloga ahorita que está joven, ¿cuál es su concepto de la vejez? ¿Usted qué nos puede a nosotros, a la demás comunidad, qué nos puede decir? O sea, la visión suya, usted sabe para dónde va, sin embargo, las otras personas, como nosotros simplemente vivimos el día a día, los calendarios van llegando y no nos estamos percatando de que estamos entrando a una etapa ya crítica, porque para mi concepto, yo lo digo aquí personalmente, para mí la vejez, para mí eso es muy duro, a mí eso me da duro porque yo sí pienso mucho, ya yo no quiero ser viejo, no quiero ser viejo, sí, pero la vida no va dando. Pero yo sí quiero que usted, no tanto de lo profesional, sino que usted me defina qué es la vejez para usted y cómo se ve en la vejez. Y cómo nos podría recomendar a los demás. Porque es que es una alerta también que se le debe impregnar en el chip al ser humano. Ojo, que es que usted no se va a quedar sano, bello toda la vida, sino que usted va para una etapa en la vida en que usted va a quedar en ceros. Sí, es cierto, y es muy importante lo que Pablo menciona. Personalmente, mi experiencia en este campo me ha sensibilizado mucho frente a la vejez, ¿cierto? Porque vemos muchos casos donde el abuelo está solo. Por ejemplo, yo le digo a los muchachos, a los trabajadores, nosotros nos rodeamos todo el tiempo de la soledad, de la enfermedad, del abandono, de la muerte también, ¿cierto? Y nosotros somos quienes estamos todo el tiempo con ellos, pues como en este tema, ¿cierto? Entonces es ahí donde en mi caso particular, hubo una sensibilización frente a mi vida. Entonces, para mí la vejez es la última etapa de la vida donde uno recoge muchas cosas buenas o positivas que uno haya hecho en su juventud, ¿cierto? Y ahí es donde uno toma conciencia como de lo que yo hago realmente en mi vida, si es lo más positivo para mi vejez, ¿cierto? ¿Qué le podría, desde mi experiencia, decir a las personas? Cuidarse mucho de las drogas, cuidarse mucho en cuanto a su salud, ¿cierto? Una buena alimentación, unos buenos hábitos de vida, cuidar de la familia también, ¿sí? Porque en esta etapa de la vejez es cuando más necesito del otro. Uno muchas veces cuando está joven cree que uno no va a necesitar a las personas, pero en la etapa de la vejez es cuando más se necesitan. Es decir, cuidar de uno y cuidar de los demás, ¿cierto? Porque hay que pensar en la vejez, si usted quiere pasar una vejez solo, quiere pasar una vejez acompañado, pero lo duro de este tema es que no sabemos cómo vamos a llegar a la vejez. Nos podemos cuidar mucho y hacer todo lo posible por tener una vejez un poco más sana, ¿cierto? Teniendo todos estos cuidados, pero también hay situaciones en que se llega a la vejez con una cantidad de enfermedades que no las esperábamos. Tenemos un caso particular de una persona, un adulto mayor que está en el hogar porque tuvo una intoxicación por un químico, tiene una intoxicación a nivel neurológico, que son casos pues, que son particulares,
Entonces ya eso es un tema pues totalmente distinto, pero sí concientizarnos del cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros con todo lo que a mí me rodea, mi familia, mi salud, cómo me estoy preparando económicamente, cómo me estoy preparando mentalmente para ese proceso de la vejez también. Y también muy bueno que las familias empiecen a tener una preparación para esas personas, para el cuidado de esas personas que tienen en casa. Bueno, Diana, ahora, listo, ya hablamos en sí de la persona en unos cortos minutos. También para el entorno personal, familiar, el impacto para la familia, las visitas allá, cada cuánto le regulan y qué impacto genera, porque para uno debe ser también muy traumatizante ver a mi papá, ver a mi mamá en una situación mental y ya viejito y ya desvalido en todo sentido. Ese impacto para esa familia, desde su experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo miramos? Bueno, hay familias que esta situación, las familias que están realmente comprometidas con estos procesos, el impacto, digamos que no es muy positivo para ellos. ¿En qué sentido? Casos, por ejemplo, donde los hijos dicen o salen llorando y dicen, mi mamá no me reconoce. Yo llego a visitarlo y mi mamá no me reconoce quién es usted, ¿cierto? O la persona le lleva algún mecatico o algo y el adulto mayor se lo consume, pero inmediatamente se para y se va y deja a la persona, ¿cierto? Pero, por ejemplo, le decíamos a estas personas, pero usted sí reconoce quién es esa persona, que es muy importante, y es el acompañamiento durante este proceso del adulto mayor. Es duro, para muchas familias es duro, y les aconsejamos o les sugerimos a las personas no dejarlos, sino acompañarlos. Hay personas que ellos van y antes son agresivos con ellos, entonces ahí es donde nosotros también entramos a hacer un trabajo con las familias, porque muchas veces las familias, por el mismo dolor que esto les genera, pues prefieren alejarse, pero no es alejarse, sino acompañar a ese adulto mayor en ese proceso, y es también, digamos que, un proceso para la familia, un proceso de elaborar como ese duelo también frente a la enfermedad y frente a lo que pueda pasar más adelante con el adulto mayor. Y el tema de las visitas, allá en el hogar, las visitas son todos los días de 1 a 4 de la tarde con los adultos mayores, y estamos nosotros también pues como al tanto de lo que sucede con las familias, porque realmente las familias se afectan mucho con este tema también. Y por ejemplo, cuando hay un adulto mayor dentro de los hogares, pues esta situación afecta toda la dinámica de un hogar, de una familia, de una pareja. Entonces es todo ese tema de preparación frente a cómo se manejan estas situaciones. Sí, es que lamentablemente uno debe concientizarse también, y uno ve muchos entornos familiares donde un adulto mayor genera un ambiente familiar pesado. Porque hay unos adultos mayores que lamentablemente son caprichosos, son cascarrabias. Entonces toda esta situación, entonces lamentablemente la vida es así y nos debemos preparar para todo ello. Como dice la canción, vive la vida, mira que se va y no vuelve. Diana, muchas gracias. Qué bueno haberla tenido en este espacio. Esperamos contar con usted otra vez y pronto visitarla allá en el Centro del Bienestar del Anciano Renacer. A ustedes muchas gracias por su compañía y en otra oportunidad nos veremos.